Amalia, mi esposa quiere invertir en un negocio increíble. Creo que sería inteligente de tu parte darle la herencia de tu abuela. Así, sin previo aviso, mi papá dejó caer la bomba en plena cena. Apenas estaba procesándolo cuando Emilia, su esposa, intervino con su voz empalagosa y perfectamente calculada. Claro, Amalia. Sería una inversión para la familia. Sabes que todo lo que hago lo hago perfecto. Después, me lo vas a agradecer. Respiré profundo. Contuve las ganas de reírme en su cara y le respondí, no, gracias. Tengo otros planes para mi dinero. Su sonrisa practicada desapareció, pero no tardó en recuperarse. Entrecerró los ojos y murmuró, con veneno en la voz, te vas a arrepentir. La ignoré. Pensé que era otra de sus manipulaciones. Días después, entendí que no. Aquello era una amenaza real, y apenas estaba comenzando. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, soy Amalia. La vida tiene una manera extraña de ponernos a prueba, y recientemente viví uno de los mayores desafíos, perdí a mi abuela. Ese dolor sigue pesando en mi pecho cada día. Ella no era solo mi abuela. Era mi confidente, mi mayor aliada y la única que realmente creyó en mi sueño de ser diseñadora gráfica, cuando nadie más lo hizo. El último regalo que me dejó fue mucho más que una herencia. Era una declaración de confianza, cuidadosamente registrada en papeles y firmas. Nunca olvidaré el día en la oficina del abogado. La mesa de madera pulida parecía helada, y cada palabra que leía era un recordatorio de cuánto confiaba en mí. Cada centavo que dejó era un símbolo de amor, y el peso de esa responsabilidad todavía resuena en mí. Pero mi papá, Ricardo, lo vio de otra manera. Desde que se casó con Emilia hace un año, todo en casa cambió por completo. Emilia era joven, hermosa, como salida de una película, con una presencia que hipnotizaba. Ni siquiera necesitaba hablar, con una simple sonrisa, parecía que el mundo giraba a su alrededor. Al menos, así la veía mi papá. Ricardo, quien siempre había sido un hombre práctico y sensato, se convirtió en una caricatura de sí mismo desde que Emilia apareció en nuestras vidas. Hacía todo lo que ella quería, y cuando digo todo, es todo. Bastaba con una mirada dulce o una frase adornada, y ahí iba mi papá, lanzándose de cabeza en cualquier idea absurda que ella se le ocurriera. Una vez, Emilia decidió que quería conectar con la naturaleza y convenció a mi papá de convertir la sala de estar en una jungla interior. Durante semanas, la casa estuvo llena de plantas tropicales y hasta una cascada artificial. ¿Y quién pasaba los fines de semana cargando macetas y armando la cascada? Por supuesto, Ricardo, con una sonrisa tan tonta como el proyecto. Pero eso no era todo. Emilia también se obsesionó con aprender equitación. ¿En un rancho o lugar apropiado? No. Convenció a mi papá de comprar un pony y tenerlo en el patio. En el patio. Una mañana, me desperté con un caballo pastando frente a la cocina. Y ahí estaba mi papá, usando un casco de montar que apenas le quedaba, mientras Emilia se reía y llamaba a eso nuestro espacio rural. Parecía un adolescente enamorado, completamente ajeno al ridículo. Por divertidas que fueran estas situaciones, había algo en ella que siempre me generaba desconfianza. Ese encanto enigmático ocultaba intenciones mucho más oscuras. Era como si, detrás de su sonrisa perfecta y sus ideas absurdas, estuviera planeando algo más grande. Mi papá veía a Emilia como una visionaria, pero para mí, ella era un problema esperando explotar. Y, como descubrimos después, tenía toda la razón. Un día común, mi papá llegó con su típica expresión relajada, como si fuera a decir algo trivial. Pero lo que salió de su boca fue cualquier cosa menos trivial. Sabes que Emilia está pensando en abrir un nuevo negocio, ¿no? Y dijo casualmente, como quien comenta el clima. Tuvo una idea brillante, y tu herencia sería el capital perfecto para comenzar. Me quedé paralizada. Estábamos en la sala de estar, rodeados de objetos que todavía guardaban la presencia de mi abuela. El jarrón de porcelana que tanto amaba seguía en la repisa, la cesta de tejido al lado del sofá,
Cada detalle parecía susurrar el amor y el cuidado que siempre tuvo por mí. ¿Y ahora mi papá quería usar el dinero que ella me dejó para financiar uno de los caprichos de Emilia? En ese ambiente cargado de recuerdos, aquello no solo parecía absurdo. Era una traición. Quiero usar ese dinero para mi futuro, para mis proyectos de diseño. Eso era lo que mi abuela quería para mí. Respondí, con el corazón acelerado, intentando que mi voz no temblara. Entonces Emilia intervino. Como siempre, se deslizó en la conversación con su elegancia habitual y esa sonrisa que parecía dulce, pero era tan afilada como una navaja. Pero, Amalia, piensa en las oportunidades que esto podría traer. Su voz era suave, casi como miel derretida. Y luego vino su jugada maestra, ensayada y precisa. Amalia, esto no es solo una inversión en un negocio. Es una inversión en la familia. Todos podríamos beneficiarnos. Sabía que, para Emilia, familia era solo una palabra conveniente que usaba como escudo para sus ambiciones. La forma en que hablaba, con ese tono calculado, se sentía más como una negociación fría que un verdadero interés. La miré, luego a mi papá. La tensión en el aire era casi palpable. Mi corazón estaba apretado, pero necesitaba ganar tiempo, una forma de resistir sin provocar un desastre en ese momento. No lo sé, Emilia. Necesito considerarlo con cuidado. Mi voz sonó firme, pero por dentro intentaba mantenerme en pie. Mi papá, que siempre había sido un hombre sensato, parecía ahora completamente cegado por Emilia. Intentó intervenir con una lógica que sonaba casi quirúrgica. Tu abuela habría querido que fuera sensata, Amalia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿De verdad estaba usando la memoria de mi abuela para manipularme? La frustración y la ira subieron de golpe, y respondí sin pensarlo. Creo que lo que realmente quería era que yo fuera cuidadosa. Mis manos temblaban en mi regazo mientras sentía el peso de esa responsabilidad. La presión era enorme, pero sabía que no podía ceder. Emilia, con esa sonrisa que parecía pegada a su rostro, mantuvo la compostura. Pero, por un breve segundo, sus ojos se endurecieron. Fue suficiente para entender, esta conversación no terminaría ahí. Ella no se rendiría tan fácil. Lo que venía no era solo una disputa familiar, sino una batalla por el control, por el legado de mi abuela, y por mi futuro. En las semanas siguientes, busqué consuelo en las cartas que mi abuela me había dejado. Cada palabra era un recordatorio de su sabiduría y fortaleza. Siempre me decía, mantente firme en tus creencias, especialmente cuando intenten obligarte a ceder. Sabía, en el fondo, que invertir en el negocio de Emilia iba en contra de todo lo que creía, y aún más de lo que mi abuela hubiera querido. Una noche, mientras leía una de esas cartas bajo la luz tenue de mi lámpara, algo se hizo completamente claro. Mi decisión iba mucho más allá del dinero. Se trataba de honrar el legado de mi abuela y todo por lo que ella luchó. La herencia era para mis sueños. No para los de Emilia. Esa noche, después de la cena, reuní todo mi valor y enfrenté a mi papá. No voy a invertir el dinero en ese negocio, papá, declaré firme, sin apartar la mirada. Su rostro se llenó de decepción, quizás incluso de frustración. Pero no retrocedí. Emilia intentó intervenir, con sus palabras suaves y manipuladoras, pero todo lo que dijo solo reforzó mi decisión. Es tu elección, Amalia. Pudimos haber hecho grandes cosas juntas, dijo, manteniendo la calma, pero con una frialdad en su tono que dejó claro que no se rendiría fácilmente. En ese momento entendí, Emilia no era alguien a quien se le pudiera decir no sin enfrentar consecuencias. Tal vez podríamos haber hecho grandes cosas, pero, ¿en los términos de quién? Y pensé, mientras la tensión en casa crecía cada día más. Sabía que había tomado la decisión correcta, incluso si eso significaba sacrificar la paz familiar. Como siempre decía mi abuela, algunos precios valen la pena, por el bien de uno mismo. Pero la inquietud no me dejaba. Emilia estaba siempre ahí, una presencia constante, que se sentía más como una sombra amenazante que como parte de la familia. Entonces, una noche, durante la cena, mi papá se levantó con una copa de vino en la mano, intentando mantener un aire de normalidad. Brindemos por tu abuela, Amalia.
una mujer notable, cuyo legado sigue inspirándonos a todos, dijo mi papá con una ligereza falsa que me incomodó de inmediato. La sala estaba decorada con los lirios favoritos de mi abuela, pero el ambiente se sentía sofocante, como si fuéramos actores amateurs en una obra mal ensayada. Emilia, a su lado, mantenía esa sonrisa impecable, como si estuviera interpretando un papel. Pero sus ojos no estaban puestos en la supuesta homenaje. Se movían por la sala, calculando, analizando. Como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Por la abuela, repetí, levantando mi copa. El sonido de los cristales chocando se sintió vacío, sin vida. Emilia podía disimular con sus palabras dulces, pero había algo profundamente mal. Y esa noche, finalmente lo entendí. Empecé a notar que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía algo más grande. Emilia no solo estaba jugando con los sentimientos de mi papá, estaba tramando algo. Quizás estaba intentando adueñarse de mi herencia de una forma que aún no podía descifrar, moviendo los hilos en la sombra sin que nadie, ni siquiera mi papá, lo notara. Decidí que tenía que investigar. ¿Y hoy en día, por dónde se empieza? Con una laptop y una taza de café fuerte. Bajo la luz suave de la pantalla, comencé a buscar información sobre el gran negocio de Emilia. Las primeras páginas eran un espectáculo de relaciones públicas, promesas de éxito, retornos garantizados, todo cuidadosamente diseñado para atraer a inversores ingenuos. Pero había algo que me parecía demasiado perfecto. Sabía que Emilia era experta en montar fachadas deslumbrantes. Pero también sabía que, detrás de esas cortinas, casi siempre se esconden secretos oscuros. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Llamé a Mariana, mi amiga de la universidad y analista financiera. En cuanto le expliqué la situación, no lo dudó ni un segundo. Apareció con su laptop bajo el brazo y un entusiasmo contagioso por resolver el misterio. Hay algo raro en el negocio de Emilia. ¿Puedes ayudarme a ver más allá de la fachada? Le pregunté, segura de que no podría resistirse a un buen desafío. Vamos directo a las finanzas, respondió mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Si hay algo sucio, estará escondido aquí. Entonces se detuvo y señaló la pantalla. Mira esto. Una serie de transacciones sospechosas. Eso ya era bastante malo, pero lo peor estaba por venir. Vamalia, tienes que ver esto, dijo Mariana, con un tono grave, mientras inclinaba para mostrarme algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Cuando me acerqué, mi corazón empezó a latir con fuerza. Allí, entre los documentos de uno de los fracasos de Emilia, había un contrato con mi firma. O mejor dicho, una firma que supuestamente era mía, pero claramente falsificada. No puede ser, murmuré, sintiendo como el choque y la rabia se acumulaban dentro de mí. Emilia había falsificado mi firma, involucrándome como inversionista en uno de sus negocios fallidos. No solo intentaba convencer a mi papá de usar mi herencia en sus esquemas, ya me había metido en ellos sin mi consentimiento. Si ese negocio fracasaba como todos los demás, yo sería legalmente responsable de las deudas. Emilia estaba usando mi nombre y mi herencia para sostener su juego sucio. «¿Que esto es fraude?», exclamé, mientras trataba de procesar la gravedad de la situación. No solo estaba desviando dinero, sino que me arrastraba con ella al abismo. La falsificación de mi firma significaba que podía usar mis recursos libremente, dejándome con las consecuencias. Mariana, aún analizando los documentos, levantó la vista con una expresión seria. Esto no es solo un esquema financiero sucio, Amalia. Emilia está manipulando todo. Si no hacemos algo rápido, tú podrías terminar pagando las consecuencias cuando esto colapse. Ahora todo encajaba. El esquema de Emilia era claro, creaba empresas o proyectos sin intención de prosperar. Atraía inversionistas, en este caso, yo, sin saberlo, con promesas de ganancias garantizadas. El dinero no se usaba para hacer crecer los negocios, sino para cubrir las deudas de proyectos anteriores que ya habían fracasado. En cuanto una empresa caía, movía el capital al siguiente fraude. Era un ciclo sin fin. Mientras ella se enriquecía, los inversionistas cargaban con las pérdidas. Y yo era su próxima víctima. La falsificación de mi firma convirtió mi nombre en una pieza más de su rompecabezas sucio.
Si el negocio fracasaba, las deudas recaerían sobre mí, mientras ella se iba con el dinero, lista para su próximo golpe. No podemos dejar esto así, dijo Mariana con firmeza, reflejando la determinación que empezaba a crecer en mí. Necesitamos reunir todas las pruebas. Ya te metió en esto, y quién sabe cuántas personas más están en la misma situación. Respiré profundo, sintiendo como la furia y la decisión me invadían. Emilia había cruzado todos los límites. No era solo por mí o por mi papá. Había deshonrado el legado de mi abuela, la única persona que creyó en mí. No permitiría que destruyera todo por lo que había luchado. Esa noche tomé mi decisión final: Emilia no quedaría impune. Expondría cada detalle de su esquema, y la falsificación de mi firma sería el hilo que desmoronaría toda su red de mentiras. Había subestimado mi determinación, pero ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentarla y revelar toda la verdad. Mariana y yo planeamos todo. Organizamos una reunión familiar, una carne asada relajada, con comida abundante y charlas despreocupadas. Era el escenario perfecto para que la bomba explotara sin que nadie lo esperara. En el día señalado, el patio estaba lleno de invitados inocentes, disfrutando del evento sin sospechar lo que estaba por suceder. Desde lejos, vi a Emilia en el centro de todo, rodeada de los amigos de mi papá. Reía con ese magnetismo suyo en pleno funcionamiento, lanzando miradas que hipnotizaban, como siempre hacía. Manipulaba las conversaciones con tanta naturalidad que costaba creer que era la misma persona detrás de tantos negocios sucios. Verla era como observar a una depredadora planeando su próximo ataque. Con una señal discreta a Mariana, quien tenía los documentos incriminatorios en una mano y su celular listo para grabar, respiré profundamente. Cada paso hacia Emilia se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado por la tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿De Emilia, podemos hablar en privado?», y le pregunté, manteniendo la calma, pero con una tensión que apenas podía contener. Ella me lanzó esa sonrisa depredadora de siempre, la misma que usaba para encantar y manipular. Con confianza, me guió a un rincón del jardín, lejos de las charlas, pero aún bajo la mirada curiosa de algunos invitados. «¿Qué pasa, Amalia?», preguntó con una dulzura irritante, fingiendo que todo estaba bien. Sostuve su mirada y comencé a soltar la verdad. «Sé todo sobre tus negocios, Emilia. Sé de los fracasos de tus empresas, de cómo usas el dinero de nuevos inversores para cubrir deudas viejas. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir para sostener tus ambiciones egoístas?». Por un instante, vi algo raro, su rostro tembló. La fachada impecable de Emilia empezó a mostrar grietas. Su sonrisa falsa desapareció, dejando ver algo más oscuro y frío en sus ojos. «Estás fuera de tu liga, Amalia», respondió con una frialdad cortante. «Así funciona el mundo. La gente invierte, unos ganan, otros pierden. No tiene nada de malo». Pero ya no era la misma persona intimidada de antes. La rabia y la indignación me dieron fuerza. La miré directamente y, por primera vez, vi algo distinto: miedo. No sabían que estaban jugando con un mazo marcado. «Las engañaste», repliqué, mi voz firme, sin dejar espacio para dudas. El calor del enfrentamiento estaba a punto de aumentar. Emilia, con su aire de superioridad y su encanto venenoso, no sabía que yo tenía algo mucho más grave en mis manos. Respiré hondo, manteniendo la calma mientras lanzaba la bomba que cambiaría todo. «Y hay más, Emilia. Descubrí que falsificaste mi firma. Me pusiste como inversionista en uno de tus esquemas sin mi permiso». Mis palabras cortaron el aire como una cuchilla. El rostro de Emilia, que antes solo había temblado ligeramente, cambió por completo. Su sonrisa desapareció, y sus ojos se estrecharon, llenos de una furia contenida. «Que esto es ridículo, Amalia», soltó, tratando de recomponerse, pero su tono sonaba desesperado. «Jamás haría algo así. Debe haber sido un error administrativo o alguien que me malinterpretó». «¿Un error administrativo?», repliqué, sintiendo la incredulidad apoderarse de mí. «¿Quieres que crea que fue un error? ¿Como si una firma falsificada con mi nombre fuera algo que sucede por accidente?».
Emilia, sin perder la compostura, se encogió de hombros y sonrió de manera irritantemente tranquila. Bueno, ya sabes cómo es, Amalia. Las firmas pueden ser delegadas. A veces, hacemos lo necesario para agilizar los procesos. Esto no es nada importante, las empresas lo hacen todo el tiempo. Mi furia alcanzó su punto máximo. ¿Y nada importante? Emilia, falsificaste mi firma para atraparme en uno de tus fraudes. Si ese negocio colapsará, y ya lo está haciendo, yo sería legalmente responsable por las deudas. Me estabas lanzando al agua mientras tú te quedabas con el bote salvavidas. Finalmente, Emilia dejó de fingir calma y se giró hacia mí con una risa corta y desdeñosa. Dai, Amalia, ¿de verdad no entiendes cómo funciona el mundo? Hice lo que tenía que hacer. Los negocios son sucios, y si no tienes estómago para eso, tal vez no deberías involucrarte. No me culpes por intentar proteger los intereses de la familia. Si simplemente hubieras aceptado usar tu herencia, todo esto habría sido mucho más fácil. Ah, ¿entonces es eso? ¿Piensas que falsificar mi firma es proteger a la familia? Mi voz subió de volumen, y ahora algunas personas en la distancia comenzaban a mirar en nuestra dirección, curiosas por lo que estaba ocurriendo. Emilia, ya perdiendo la paciencia, respondió con una absurda justificación. Claro que sí. A veces, tenemos que tomar decisiones difíciles por todos. Y, francamente, te estabas tardando demasiado en darte cuenta de lo que era mejor para nosotros. Yo solo me adelanté, Amalia. Y deberías agradecerme por eso. No podía creer lo que estaba escuchando. Emilia no solo admitía lo que había hecho, sino que distorsionaba la situación como si me estuviera haciendo un favor. Lo que ella no esperaba era que yo tuviera todas las pruebas. Antes de que Emilia pudiera seguir con su sarta de excusas ridículas, le hice una señal a Mariana, quien ya estaba lista. Se acercó con el teléfono en mano y extendió los documentos incriminatorios hacia Emilia, con los ojos fijos en la mujer que finalmente empezaba a darse cuenta de que estaba acorralada. De Emilia, tenemos pruebas de todo. Las transacciones, los fraudes, la falsificación de mi firma. Y no solo eso, ya hicimos copias y nos aseguramos de que, si algo pasa, esta información irá directo a la policía. Emilia se quedó inmóvil, con el color desapareciendo de su rostro. Abrió la boca para decir algo, pero esta vez no había salida. Puedes seguir intentando manipularme, Emilia. Pero la verdad es que ya terminaste. La tensión era palpable, y la discusión entre Emilia y yo ya había atraído la atención de algunos invitados. Sin embargo, no tenía idea de que la situación estaba a punto de volverse aún más intensa. En medio de la confusión, escuché pasos pesados detrás de mí. Era mi padre, Ricardo, quien se había acercado en silencio, atraído por el intercambio cada vez más acalorado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con incredulidad en su voz. Me giré hacia él con el corazón en un puño. Era momento de decir la verdad. Emilia, que hasta ese momento parecía confiada, se puso pálida por un instante, pero rápidamente recompuso su sonrisa falsa, intentando mantener el control de la situación. Sin embargo, la presencia de Mariana y los documentos incriminatorios frente a ella dejaban claro que su juego estaba a punto de terminar. Ricardo, querido, comenzó Emilia, extendiendo la mano hacia él, tratando, una vez más, de manipular la situación. Amalia está confundiendo las cosas. Ya sabes cómo es, siempre imaginando problemas donde no los hay. Solo quería lo mejor para la familia. Yo, ya harta de tantas mentiras, la interrumpí. No, papá. Tienes que escuchar la verdad. Emilia falsificó mi firma para involucrarme en uno de sus negocios fallidos. Está usando el dinero de nuevos inversores para cubrir los agujeros de los negocios anteriores, y estaba a punto de arrastrarme con ella. Mi voz tembló, pero permanecí firme. Ricardo, que hasta ese momento parecía desconcertado, miró a Emilia con incredulidad. Eso no puede ser verdad, murmuró Ricardo, su voz cargada de duda, como si intentara aferrarse a la idea de que Emilia era la mujer perfecta que siempre creyó. Emilia, al darse cuenta de que su máscara comenzaba a resquebrajarse, intentó usar su táctica habitual de encanto. Se acercó a Ricardo,
tomando su mano con delicadeza. Querido, por favor. No vas a creer eso, ¿verdad? Y dijo con una sonrisa cuidadosamente ensayada, pero sus ojos mostraban una sombra de desesperación. Sabes que siempre hago todo pensando en el bien de la familia. Todo lo que hice fue para protegernos y asegurar nuestro futuro. Amalia está confundida, sabes cómo es ella. Pero Ricardo dio un paso atrás, como si por primera vez comenzara a ver a Emilia tal y como era. Su mirada pasó de mí a Mariana, y finalmente a los documentos que Emilia intentaba ignorar. Sus ojos se llenaron de una mezcla de frustración y traición. «Emilia, ¿falsificaste la firma de mi hija?», preguntó, con una voz que vacilaba entre la incredulidad y la decepción. Emilia, viendo que perdía el control de la situación, echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa amarga que resonó en el jardín. «¡Ay, Ricardo, qué patético eres!», explotó de repente, su tono lleno de desprecio. «¿De verdad crees que me importa tu hija o alguno de estos negocios? Hice lo que tenía que hacer porque tú eres demasiado débil para tomar decisiones difíciles. Tú me pusiste en esta situación con todas tus limitaciones». Ricardo, atónito, trató de decir algo, pero Emilia no le dio oportunidad. «Viejo. ¿Tú crees que puedes cuestionarme ahora?», él le espetó, con los ojos encendidos de furia. «Tú, Ricardo, con tu vida aburrida y tus ideas anticuadas. ¿Quién te crees para juzgarme? Deberías darme las gracias. Sin mí, no serías más que un hombre solitario y patético. Tienes suerte de que me haya quedado contigo todo este tiempo porque, créeme, nunca tendrás a una mujer como yo otra vez en tu vida». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Ricardo, aún en shock, parecía diminuto bajo el ataque implacable de Emilia. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Durante todo este tiempo, había estado cegado por el encanto de Emilia, y ahora, ella lo humillaba de la manera más cruel, revelando la verdad sobre lo que realmente pensaba de él. Emilia continuó, su voz ahora cargada de veneno. ¿De verdad crees que una mujer joven y hermosa como yo quiere estar con un hombre viejo y pasado como tú? Escupió las palabras con desdén. Yo soy lo mejor que te ha pasado en la vida, y lo sabes. Si no fuera por mí, estarías solo y miserable. Ricardo dio otro paso hacia atrás, con el dolor y la humillación visibles en su rostro. Finalmente, veía a Emilia tal y como era, y el golpe final que ella le propinó terminó de destrozar lo que quedaba de su orgullo. Emilia, comenzó, pero su voz se quebró. Parecía un hombre derrotado, alguien que había apostado todo a una ilusión y ahora enfrentaba la dura realidad. No pude contenerme más. Mi papá, por muy engañado que estuviera, no merecía esa humillación pública. «Ya basta, Emilia», y grité, interrumpiendo su ataque. «Se acabó. Ya no hay nadie aquí a quien puedas manipular. Todos vemos quién eres realmente». Emilia, furiosa, me miró con desprecio. Pero sabía que el juego había terminado. Ya no quedaban mentiras ni excusas que pudieran salvarla. Observó a los invitados, quienes habían comenzado a murmurar y a mirarla con juicios y curiosidad. Sin otra salida, Emilia dio media vuelta, tirando su cabello hacia atrás con un gesto dramático, y salió del jardín, dejando detrás el caos que había creado. El silencio que siguió fue abrumador. Mi papá permaneció inmóvil, aturdido, mientras los invitados observaban en estado de shock. Emilia había mostrado su verdadero rostro y, finalmente, todos sabían la verdad. Ricardo se giró hacia mí, con los ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. «Amalia, yo, lo siento tanto», murmuró, su voz débil, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para pedirme perdón por todo lo que había pasado. Di un paso adelante y lo abracé. Por mucho que él hubiera sido engañado, seguía siendo mi padre. Y, en ese momento, lo único que quería era que supiera que lo perdonaba. «Está bien, papá. Ahora conocemos la verdad, y eso es lo que importa». A pesar de tranquilizar a mi padre, sabía que la historia con Emilia estaba lejos de terminar. Había falsificado mi firma, intentado robar la herencia de mi abuela y destruido la dignidad de mi papá. Yo quería venganza. Comencé a planear cuidadosamente,
sabiendo que tenía que destruir la imagen de éxito que Emilia proyectaba. Me acerqué a los inversionistas que había engañado y reuní pruebas de fraudes y firmas falsificadas. Juntos, organizamos una gran demanda en su contra. Pero quería más. Hackeé sus correos electrónicos y encontré mensajes comprometedores. Emilia estaba a punto de anunciar un nuevo proyecto, así que usé el evento para exponer todo públicamente. En las pantallas gigantes se mostraron sus fraudes, traiciones y esquemas de manipulación. Emilia trató de justificarse, pero fue recibida con abucheos. Su vida de lujo se derrumbó en ese instante. Además de perderlo todo en los juicios, Emilia fue investigada por fraude y falsificación. Su reputación, bienes e influencia desaparecieron. Por último, lancé una campaña de rumores sobre sus procedimientos estéticos, ridiculizándola hasta que quedó irreconocible. Meses después, la vi, una mujer solitaria, sin amigos, sin dinero y, lo más importante, sin poder. Mi venganza fue meticulosa y completa. Emilia sintió el peso de cada error cometido. Como decía mi abuela, algunos precios valen la pena pagarse por el bien de una misma.